¿Y si todo lo que te contaron sobre Sodoma y Gomorra fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el verdadero motivo de su destrucción no fuera solo la inmoralidad sexual, sino algo mucho más profundo, más incómodo y más actual? ¿Te has preguntado por qué Dios, según la Biblia, decide borrar 2 ciudades del mapa con fuego desde el cielo? ¿Realmente fue solo por depravación? ¿O había otros pecados que hoy siguen vivos en nuestra sociedad? Bienvenido a la Biblia Obscura, donde no nos quedamos con la versión superficial del texto sagrado. Hoy te diré los 5 verdaderos pecados que llevaron a Sodoma y Gomorra a su final. Algunos de ellos probablemente no los has escuchado en la iglesia tradicional. Algunos quizá los estés cometiendo tú mismo sin darte cuenta. La historia no es tan simple como parece. La condena no fue solo por lo que hicieron en la oscuridad, sino por lo que dejaron de hacer a plena luz del día. Acompáñame. Vamos a mirar en lo profundo del juicio divino y en el espejo de nuestra propia sociedad. Si están listos, sígame y comencemos con el primer pecado. El primer pecado que marcó el destino de Sodoma no fue la lujuria como todos piensan. Fue algo mucho más silencioso, más aceptado, incluso admirado en nuestros tiempos: la soberbia. Ezequiel 16:49 no deja dudas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. La palabra soberbia aquí no se refiere solo al orgullo. En hebreo, el término utilizado implica una actitud de autosuficiencia arrogante, una negación activa de la necesidad de Dios y del prójimo. Sodoma era rica, próspera, autosuficiente, tenían pan en abundancia, tecnología, comercio, poder militar. ¿Y qué hicieron con todo eso? Se convencieron de que no necesitaban a nadie más. Ni a Dios, ni al pobre, ni al justo. El corazón de Sodoma se endureció porque pensaban que lo merecían todo. No había gratitud, no había humildad, solo superioridad, elitismo, desprecio por todo lo que no les convenía. Esta soberbia fue el terreno fértil donde crecieron los demás pecados. Y no es así también en nuestro tiempo. ¿Cuántas ciudades modernas se jactan de su poder, tecnología y libertad, mientras abandonan la compasión, la reverencia y la verdad? El juicio de Dios no cayó por un solo acto. Cayó porque el alma colectiva de una ciudad se corrompió por completo. Si este análisis te está revelando una dimensión de la Biblia que nunca habías considerado, te invito a suscribirte a la Biblia Obscura. Aquí no repetimos lo que ya se ha dicho 1000 veces. Aquí vamos al fondo, a lo olvidado, a lo que muchos prefieren no ver. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos pecados y otros misterios bíblicos que cambiarán tu forma de entender las Escrituras. Lo más trágico de su soberbia no fue su poder, fue su autoidolatría. Se convirtieron en sus propios dioses. En lugar de postrarse ante el Altísimo, levantaron sus propios altares de vanidad. En vez de mirar hacia el cielo, se miraban a sí mismos en espejos de oro. La soberbia en la Biblia nunca viene sola. Es el inicio del derrumbe. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Sodoma cayó no porque Dios quisiera destruirla caprichosamente, sino porque ya se había autodestruido espiritualmente. Dios simplemente confirmó lo que ellos mismos eligieron ser. Y esa es la advertencia. La soberbia puede vestirse de éxito, de independencia, incluso de modernidad. Pero ante Dios es un corazón rebelde que ha olvidado quién es el Creador. En el siguiente pecado, veremos cómo esa autosuficiencia se combinó con una indiferencia cruel hacia los necesitados. Pero primero reflexiona. En tu vida, en tu ciudad, en tu entorno, ¿la soberbia también está creciendo en silencio? Pecado número 2. Abundancia de pan, pero sin compasión. Sodoma no fue destruida porque tenía hambre. Fue destruida porque tenía demasiado y no compartía nada.
Ezequiel 16:49 nuevamente nos da la clave. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tenían pan, mucho pan. Comer no era un problema. Vestirse, viajar, comprar, gastar, todo estaba al alcance. Pero en medio de esa riqueza había pobres invisibles, afligidos, ignorados, necesidades silenciadas. El pecado aquí no es tener pan, es vivir saciado, mientras eliges no ver al que no tiene nada. Sodoma acumuló, consumió, celebró, pero nunca compartió. Y ese, en los ojos de Dios, fue un pecado mortal. La compasión murió en Sodoma, y cuando la compasión muere, lo humano se disuelve. Porque cuando tú ves el dolor del otro y no haces nada, no solo estás pecando de omisión, estás negando activamente la imagen de Dios en esa persona. ¿Y acaso no es esta una imagen de muchas ciudades actuales? Supermercados llenos, restaurantes rebosando, influencers mostrando abundancia, mientras a pocas cuadras alguien escarba la basura buscando lo que tú tiraste sin pensarlo. Sodoma no fue castigada por el pan, fue condenada porque su pan no alimentaba al que lo necesitaba. El egoísmo colectivo se volvió estructura, la indiferencia se volvió cultura, la injusticia se volvió normalidad. ¿Y tú? ¿Has notado esto a tu alrededor? ¿Cuántas veces has tenido pan de más y aún así pasaste de largo al afligido? ¿Cuántas veces dijiste, alguien más lo ayudará? ¿Te has preguntado si espiritualmente ya vives en Sodoma? Lo más peligroso del pecado de indiferencia es que se siente cómodo, no escandaliza, no grita, simplemente te anestesia el alma hasta que ya no sientes nada por nadie. Este pecado nos habla a todos, porque no es cuestión de creencias, sino de humanidad. Sodoma tenía recursos, pero no tenía empatía. Tenía pan, pero no tenía justicia. Tenía fiestas, pero no tenía amor por el caído. Y por eso cayó. Jesús, siglos después, diría, tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25:42. ¿Sabe qué ciudad ya había hecho exactamente eso? Sodoma. Y si no aprendemos de esa historia, no solo la repetiremos, la estamos repitiendo ahora mismo. En el próximo pecado, veremos cómo esta indiferencia social se combinó con algo más profundo, la arrogancia del corazón y una cultura del desprecio activo hacia lo justo. Pero antes de avanzar, te dejo con una pregunta incómoda. ¿A cuántos hambrientos has ignorado tú esta semana? Pecado número 3, la arrogancia. El desprecio hacia lo justo y lo sagrado. Antes de continuar, si esta serie te está abriendo los ojos a partes de la Biblia que nunca te enseñaron, te invito a suscribirte ahora mismo a la Biblia Obscura. Este es un canal para quienes no se conforman con lo superficial, para los que se atreven a mirar la palabra sin filtros ni censura teológica. Activa la campana, porque lo que viene es más revelador aún. Sodoma no solo fue arrogante con Dios, fue arrogante con las personas justas que aún quedaban entre ellos. La arrogancia aquí va más allá de la soberbia interna. Es una actitud activa de desprecio hacia la verdad, hacia la corrección moral y hacia los mensajeros de Dios. Este pecado se ve claramente en Génesis 19, cuando los hombres de Sodoma, al ver que Lot había recibido a 2 forasteros, ángeles disfrazados de hombres, no solo querían humillarlos sexualmente, también rechazaron el intento de Lot de detenerlos. Le dijeron a Lot, «Este vino a habitar como extranjero y habrá de erigirse en juez». Génesis 19:9. ¿Te suena familiar? Cuando una sociedad empieza a decir, «¿Quién eres tú para juzgarme? No me digas lo que está bien o mal», estamos repitiendo la actitud de Sodoma. Sodoma no solo pecó, se burló del justo, persiguió al que hablaba verdad, ridiculizó al que vivía en integridad. Y eso es lo más peligroso, cuando el mal deja de esconderse y comienza a burlarse del bien, cuando el pecado ya no se practica en secreto, sino se celebra públicamente y se desprecia a quien aún tiene temor de Dios. Hoy el pecado de arrogancia sigue vivo, no en forma de ciudades antiguas, sino en actitudes modernas, cuando ridiculizamos al creyente fiel,
cuando llamamos fanático al que tiene principios, cuando preferimos el escándalo antes que la verdad. Estamos caminando por las calles espirituales de Sodoma. En vez de arrepentimiento, hay burla. En vez de escuchar al profeta, se lo cancela. En vez de temer a Dios, se le ignora o se le usa como excusa para todo tipo de inmoralidad. La arrogancia es el pecado del que nadie se siente culpable, porque te convence de que tú estás bien y todos los demás están equivocados. Pero ante Dios, la arrogancia es una declaración de guerra, y en Sodoma esa guerra terminó con fuego. ¿Y tú, alguna vez has despreciado la verdad porque te incomodaba? ¿Te has burlado de quien trató de corregirte con amor? ¿Has rechazado una advertencia solo porque te hacía sentir culpable? La Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El pecado de Sodoma no fue solo sexual o social. Fue espiritual. Fue una cultura que odiaba lo justo, porque lo justo les recordaba su maldad. En el próximo pecado, veremos cómo esa arrogancia desembocó en prácticas sexuales desordenadas, pero muy lejos de la simple lujuria como muchos piensan. Porque lo que hizo arder a Sodoma fue mucho más profundo. Pecado número 4. Prácticas sexuales fuera del pacto, la distorsión de lo sagrado. Cuando se habla de Sodoma, este es el pecado que casi todos mencionan primero. La lujuria, la depravación, la sexualidad sin control. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en Sodoma? ¿Fue solo deseo carnal o una rebelión espiritual encarnada en el cuerpo? La Biblia no condena la sexualidad como tal. Condena la sexualidad fuera del pacto, fuera del diseño, fuera del propósito. En Génesis 19, los hombres de Sodoma exigen a Lot que entregue a los forasteros para conocerlos. Esa palabra, conocer, yada, yada, en hebreo no se refiere a simple cortesía. Es una referencia directa a acto sexual, y en este contexto, de humillación, violencia y dominación. El pecado no fue solamente el tipo de relación que querían imponer. Fue que su sexualidad se volvió un arma de poder, una expresión de rebeldía espiritual. Sodoma había cruzado la línea. Ya no distinguían entre el deseo y el abuso, entre el placer y la perversión, entre el amor y el dominio. Incluso el apóstol Judas en el Nuevo Testamento escribe: Sodoma y Gomorra fornicaron e iban en pos de vicios contra la naturaleza. Judas 1:7. No está hablando solamente de orientación, está hablando de corrupción total del propósito divino. Dios creó el cuerpo humano como templo. La sexualidad como algo íntimo, sagrado, con propósito. Construir, no destruir. Unir, no abusar. Pero en Sodoma, lo sagrado fue violado. Lo íntimo fue expuesto. El cuerpo dejó de ser templo y se volvió herramienta de corrupción. No solo se trató de lo que hacían. Se trató de que ya no sabían ni les importaba por qué lo hacían. ¿Y nosotros hoy? Vivimos en un tiempo donde todo se sexualiza, donde el cuerpo se ha convertido en mercancía, donde el deseo vale más que la verdad, y el consentimiento ha sido reemplazado por el entretenimiento. No se trata de moralismo barato. Se trata de entender que la distorsión sexual no nace del cuerpo, sino de un espíritu caído. Sodoma cayó porque usó lo que debía ser sagrado para rebelarse contra Dios. El pecado sexual en Sodoma no fue solo el qué, fue el por qué. Fue el corazón completamente desconectado del Creador. Ya no importaba si el otro sufría. Ya no importaba si ofendía a Dios. Solo importaba lo que ellos querían en ese momento. Esa es la cultura que desató la ira divina. No porque Dios odia el deseo, sino porque odia cuando el deseo se vuelve desprecio por el alma del otro. El fuego que cayó del cielo no fue un castigo caprichoso. Fue el reflejo de una ciudad que ya estaba ardiendo por dentro. El cuerpo sin el alma se vuelve arma. El deseo sin propósito se vuelve tirano. La libertad sin verdad se vuelve Sodoma. En el próximo pecado, veremos cómo esta decadencia culminó en una cultura de rechazo absoluto a Dios y a su justicia. La quinta y herida mortal. El último paso, antes de la destrucción total.
Pecado número 5. Rechazo total a la justicia y a la presencia de Dios. Ya vimos la soberbia, la abundancia sin compasión, la arrogancia contra lo justo, la perversión del cuerpo y del deseo. Pero hay un pecado que corona todos los anteriores, uno que sella el destino de una ciudad o de una civilización entera, el rechazo absoluto a Dios y a su justicia. No se trata de ignorancia, no es olvido, es rebeldía consciente, una voluntad decidida de decirle a Dios, no te queremos aquí. En Romanos 1:28, el apóstol Pablo describe algo aterrador. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto fue lo que pasó en Sodoma. No solo pecaban, se oponían activamente a la justicia, a la corrección, a la presencia del Creador. El mal se institucionalizó, la corrupción se normalizó, la conciencia se apagó. En Sodoma, lo justo fue despreciado. La verdad fue callada, el bien fue llamado mal, y el mal fue celebrado como progreso. ¿Y no vemos hoy lo mismo? Una sociedad que se burla del juicio, que expulsa a Dios de sus leyes, de sus escuelas, de su moral. Una generación que llama intolerancia a la justicia y libertad a la destrucción. Sodoma rechazó a Dios no porque no creyera en Él, sino porque no soportaba su presencia. Dios incomodaba, Dios estorbaba, porque cuando Dios está presente, no hay lugar para la corrupción sin consecuencias. Cuando Dios se manifiesta, hay que rendir cuentas. Y ellos no querían eso. El rechazo fue tan profundo que ni siquiera una advertencia celestial los hizo reaccionar. Lot fue burlado, los ángeles fueron atacados, la justicia fue pisoteada, y entonces Dios se retiró. Porque el juicio divino no siempre es fuego inmediato. A veces, el juicio es simplemente que Dios se va. Y cuando Dios se va, todo colapsa. Sodoma cayó, porque ya no había nada que salvar. El pecado se volvió cultura. La cultura se volvió arrogancia. La arrogancia se volvió violencia. Y la violencia se volvió juicio. Estos son los 5 pecados de Sodoma. No simples actos depravados, sino una cadena de decadencia espiritual, social y moral. Y si crees que esto es historia antigua, mira a tu alrededor. Las mismas señales están aquí, en nuestros gobiernos, en nuestras calles, en nuestros templos vacíos. La pregunta no es si Dios volverá a juzgar como lo hizo con Sodoma. La pregunta es, ¿estamos ya viviendo dentro de una Sodoma moderna sin darnos cuenta? Si este mensaje te ha estremecido, te invito a suscribirte a la Biblia Obscura. Es momento de despertar, mis amigos, y aquí exploramos las verdades que muchos prefieren callar. No seas un borrego, despierta. Nos vemos en el próximo episodio, donde abordaremos más temas de la Biblia Obscura. Confía en Dios, ten fe y esperanza.